pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El hacer, Señor, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Quieras, oh Jehová, librarme, Señor. Apresúrate a socorrerme, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¡Aleluya! Dios con nosotros. Dios con nosotros. Una vez más Él se glorifica en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Buenos días. Ciertamente, hoy el Señor una vez más ha traído su bendición, ha traído su misericordia, ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros y nos ha guardado. Y para mí es algo muy especial tener otra vez el privilegio de compartir la palabra. Y hoy, mis amados, antes de empezar con el mensaje, yo quiero compartirles algo. Estoy muy contento, ciertamente, por aquellas personas que se han ido agregando en nuestra nueva iglesia online. Ciertamente, hay varios que en su misericordia han buscado abrazar esta casa. Y a ellos, especialmente, mis amados, les doy la bienvenida. Mis amados, en verdad, es necesario que ustedes echen raíces en casa. Hay varios hermanos que voluntariamente decidieron declarar: pastor, formo parte de ahí. Hay algunos que van a comenzar a ser discipulados ya. Hay algunos otros que al pasito los vamos a ir integrando. Pero ciertamente mi deseo es que ustedes se sientan en casa. Normalmente cuando estábamos en el salón pasaban los hermanos, los abrazaban, los bendecían. Y hoy, teniendo el privilegio de ser el pastor principal, les digo: bienvenidos a casa, mis hermanos. Bienvenidos a cada uno de los que se han estado conectando de manera regular, de los que se han estado conectando de manera recurrente, porque ciertamente, mis hermanos, es necesario que ustedes sepan que hay pastor que los cubre, que los ama, que los bendice, que clama por ustedes, porque esa es mi función, velar por sus almas. Y bueno, si hay alguno nuevo que se esté integrando este día, quiero decirles que estoy para servirles, no solamente a los de casa, sino a cada uno que se va agregando. Y bueno, tal y como lo platicamos hace poco, si tú eres nuevo, si tú acabas de empezar a reunirte con nosotros en esta nueva modalidad, escríbenos en los comentarios o escríbenos en un mensaje interno por inbox para saber de ti.
para poder abrazarte, para poder impulsarte, porque mi tarea como siervo es empujarte en el Señor. Hay algo que yo le he predicado a la casa del Señor, que yo quiero que cada hombre y cada mujer que se congrega en esta iglesia salga de estos hombros hacia arriba. De aquí hacia arriba. A mí me es necesario tener un equipo hermoso. Yo no voy a estar buscando, ay, es que él predica más bonito, yo lo apachurro. Ay, es que ella tiene más talentos que yo, la apachurro. Ay, es que él o ella tiene una unción más fuerte. No, somos un cuerpo. Tenemos que abrazarnos, tenemos que caminar juntos. Así que, mis amados, yo les doy la bienvenida tanto a los de casa como a los que se están integrando. El día de ayer una hermana me hablaba después de escuchar el mensaje de nuestra hermana Reme y me decía, pastor, al ver a la hermana Reme predicar, brotó en mí un gran amor, los extraño muchísimo, me hace mucha falta verlos, necesito que ya nos reunamos. Mis amados, eso solo lo hace el Señor, solo lo hace nuestro Hacedor. Así que yo quiero invitarte a que oremos, que el Señor nos dé el tiempo correcto para volvernos a reunir. Así que, sin más por el momento, yo les doy la bienvenida a los nuevos, les doy la bienvenida a los de casa y vamos a trabajar en el Señor. Crezcamos en Cristo juntos, amén. Así que vamos a hacer ahora una oración y entremos de lleno al mensaje. Quiero pedirte este día, aprieta tu cinturón, coloca tu casco. Es un tiempo el perfecto en el que vamos a estar. Amén. Así que vamos a orar, mis amados. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te honramos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, háblanos. Que no sea el hombre hablando. Sé tú mismo instruyéndonos. Sé tú mismo, Señor, transformándonos. En el nombre de Jesucristo te deseamos, Rey eterno. Abre nuestro entendimiento y que la palabra que tienes hoy para nosotros sean como aguijones en nuestros costados. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, como pudiste ver la publicación de hoy por la mañana, hoy vamos a estar hablando y el mensaje se llama Rasgando el Corazón. Y no creas que voy a estar hablando de un amor, de alguien que te traicionó o de alguien que te hizo sentir mal. No, vamos a hablar la palabra, vamos a conocer qué es rasgar nuestro corazón, pero vamos a abundar en la necesidad de rasgar nuestra vida. Porque el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado, sino que un corazón contrito y humillado, rasgado, el Señor lo abraza. Y quiero ponerte un ejemplo. Imaginemos que tus brazos, que tus manos están ocupadas, que traes libros en la mano izquierda, traes quizás abrazando con esta parte del brazo algún termo y estás aplastando con el antebrazo unos libros y aparte traes cosas aquí en la mano y con la otra mano también traes quizás unas bolsas cargando, unas bolsas pesadas, pero nada lo puede, o sea, no puedes bajar nada porque el piso está mojado. Y de repente llega alguien y te dice, mira, te quiero regalar un iPhone 11. Pregunta, ¿qué tendrías que hacer para agarrar la caja del iPhone 11? Soltar todo lo que llevas en las manos. Es decir, tienes que quitar todo lo que te estorba para recibir el regalo. Así nosotros, antes de recibir vestiduras de pureza, vestiduras de santidad, vestiduras proféticas, vestiduras sacerdotales, vestiduras de lino, vestiduras de bendición, como más adelante las veremos, nosotros tenemos que despojarnos, rasgar, romper, destruir aquellas vestiduras que no
le agradan a Dios. Vestiduras que no son puras. Quiero recordarte algo y aplicarlo un poco. Las vestiduras espirituales, mis amados, son la evidencia, más bien dan evidencia de nuestro carácter. Dan evidencia de nuestra altura espiritual o de nuestra frialdad espiritual. Las vestiduras que traes puestas reflejan tu forma de ser, pero también son las que provocan las motivaciones de tu corazón, sean buenas o sean malas. Por eso hoy quiero que hablemos de las vestiduras rasgadas. Conociendo un poco las vestiduras rasgadas, vas a aprender qué es lo que el Señor espera para que rasguemos nuestro corazón. Y quiero pedirte que por favor me acompañes al libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, verso 5. Y voy a repetir 2, 3 veces los versículos a manera de que los puedas anotar. Quizás hablo muy rápido. Así que vamos a Esdras, capítulo 9, verso 5. Y te lo voy a leer de la versión Reina Valera. Y dice, Esdras 9, 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, palabras claves, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Mis amados, y quiero poner el primer ladrillo en el muro que estamos construyendo, uno más. Nosotros no podemos despojarnos o desatarnos o romper las ataduras o romper los mantos o desbaratar las ataduras y las vestiduras si nuestro corazón no está contrito y humillado. El rasgar las vestiduras, mis amados, es el inicio de ser vestidos por el Señor. Qué bonito. Y quiero enseñarte la importancia, la necesidad de rasgar nuestras vestiduras. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 24, verso 16. Isaías 24, 16. Y antes de que lo lea, quiero volver a pedirte, es bien necesario que me ayudes a evangelizar. Aprieta compartir en tu teléfono o en tu computadora. Participa, mi amado, mi amada. Esa es parte de la nueva iglesia. Seamos obedientes a la petición, alcancemos a uno más. No te cuesta nada apretar el botón que dice compartir. Vamos a leer la escritura. Vamos a Isaías 24, 16. Y dice la escritura: desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo Dios. Pero les cuento un secreto, no hay más que traición en el mundo. Nadie obra de buena fe. Se les hace mucho daño a la gente. Habitante de la tierra, serás presa del pánico. Caerás en el abismo y en la trampa. Los que huyan del sonido del pánico caerán en el abismo. Los que escalen el abismo caerán en la trampa. Porque se abrirán las ventanas del cielo y se estremecerán los cimientos de la tierra. La tierra se hace añicos, se desintegra, tiembla fuertemente. La tierra se tambalea como un borracho y se desploma como una choza. Y aquí está la clave. Su pecado la agobia, la derriba y no la deja volver a levantarse. Quiero que observes, quiero enfocarme a esta última frase. El pecado, el cual es la razón por la cual son rasgadas las vestiduras, el pecado es una acción de total traición al Señor.
Vuelvo a repetirlo, el pecado es una acción de total traición al Señor. Nosotros encontramos en la Biblia que cuando los hermanos, llamémosles hermanos, los profetas, los reyes, aún el pueblo, cuando rasgaban sus vestiduras, era porque comprendían, les era revelado que su pecado había traicionado al Señor. Sí, como lo oyes. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos traicionando al Señor. Todos nuestros pecados, mi hermano, son una horrible traición. Y vamos a empezar a desarrollar esto. Todos pecamos, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, pero no todos nos arrepentimos. Todos pecamos, pero no todos nos damos cuenta del pecado porque nos autojustificamos. Pensamos que nuestras acciones son correctas y positivas. Rasgar las vestiduras, mis amados, son símbolo de arrepentimiento, símbolo de que estoy agobiado por el pecado, símbolo de que me someto al Señor, símbolo de que me siento afligido por haber traicionado a mi Padre. Pero ¿sabes algo? Muchas personas lo que buscan es el beneficio de recibir algo bueno de parte de Dios. Y ese no es el orden. El orden es venir al Señor y entregar nuestro corazón. Y entregando nuestro corazón, rasgar la vestidura. Y entonces el Señor me empieza a restaurar. Me empieza a transformar. Tal y como lo leíamos hace un rato. Cuando Esdras rasgó sus vestidos, cuando Esdras rasgó su manto, quiero que observes, no solo estaba buscando misericordia para él. Esdras era el sacerdote, era el profeta, era el hombre de Dios en ese tiempo. Lo que Esdras buscaba no era un beneficio personal, no era un beneficio solo para su familia, sino que rasgó las vestiduras para que el pueblo volviera al Señor, para que el pueblo comprendiera lo destructivo y lo abominable que era el pecado. Mi amado, es necesario que pienses algo. ¿Cuándo fue la última vez que con lágrimas pediste perdón por tu pecado? Con lágrimas clamaste misericordia por tu familia. Con lágrimas clamaste vida para uno más. No como habitualmente. Señor, bendícelo, guárdalo, cuida. Con lágrimas, rasgando tu corazón, rasgando tu vida a fin de que el Señor intervenga en aquellos que amas. Mira, yo encuentro algo muy interesante. Hay una sincronía entre Esdras, entre Esther y el profeta Sofonías. Ellos no estaban juntos, pero cada uno de ellos, de acuerdo a lo que escriben en sus cartas, llamémosle así, o en sus escrituras, encuentro que ellos habían comprendido que si no rasgaban su vestidura, si no venían a un genuino arrepentimiento, que si no daban frutos dignos de arrepentimiento, difícilmente Dios intervendría. La reina Esther declara, si perezco, que perezca. ¿Cuándo has tenido tú ese pensamiento? No me importa morir clamando o ayunando por hasta que sea salvo. Mis amados, la reina Esther sabía dos cosas. Una, ella estaba con paz y seguridad. Era la reina, nadie le iba a hacer nada. Pero al momento de que ella sabe, le es revelado que el pueblo de los judíos estaba en peligro, sabía ella que si no hacía una tarea, si no derramaba lágrimas, si no rasgaba sus vestiduras, el pueblo iba a perecer.
Ella necesitaba rasgar su yo, necesitaba rasgar sus intereses, su comodidad. Ella comprendió que tenía que morir a sí misma para que el pueblo tuviera vida. Hasta las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a las lágrimas por clamar por uno? Uno. No un pueblo. Uno. ¿Cuándo fue mi hermana? ¿Cuándo fue mi hermano? Hay quebrantamiento en mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a las lágrimas? Clamando por uno que no seas tú. Tenemos que llegar a las lágrimas para clamar por uno más para Cristo. ¿Y qué es esto? No se trata solo de compartir la palabra, no solo de evangelizar o predicar o exhortar, sino rasgar nuestras vestiduras hasta que el Espíritu Santo gima a través de nosotros. Porque ese gemir a través de nosotros del Espíritu Santo mueve la mano del Padre a favor de los que amamos. Yo me acuerdo en varios hermanos, tanto los que están en la casa del Señor, aún con mi propia madre, que los he visto mal. Y el Señor me ha llevado a las lágrimas, a gemir. Y así hay salvación. Así hay restauración. Así la gente es prácticamente resucitada de su muerte espiritual. Hasta las lágrimas. Mi amado, también hay algo importante. No importa que tú no veas el cambio en la otra persona. No te dejes guiar por lo que ves o dejas de ver. Tú tienes que enfocarte en lo que el Señor declaró en su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Por eso rasgar las vestiduras no es solo decirle, Señor, perdónale su pecado. No es solo decirle, Señor, cuídalo, o sánalo, o atráelo a ti. No. Quiero enseñarte la clave de la intercesión. Una clave muy importante, porque si tú quieres derramar lágrimas, esto te tiene que ser revelado. Primer punto, recuerda que somos uno en el Señor. No te veas más solito en el cuerpo de Cristo, muy galán, muy guapo, muy estrella. Quiero que te visualices como si fuera una cadena humana, tomado uno del brazo del otro. Insoltables, soldados entre nosotros a través de la sangre, siendo solo uno. Es decir, mi amado, y te lo voy a explicar conforme a la palabra. Esdras, el profeta Esdras, el sacerdote Esdras, Daniel y Nehemías, ellos lo que hicieron en la escritura fue hacer personal el pecado. Ahí está la clave. Y quiero recordarte lo que hemos platicado en muchos momentos. Lo que hay en mi hermano está en mí. Sí. Si mi hermano está tropezando con adulterio, ¿qué crees? También yo. Si mi hermano está tropezando con masturbación, ¿qué crees? También yo. Si mi hermano está tropezando con pornografía, con odio, con homosexualidad, con drogadicción, ¿qué crees? También yo, porque somos uno. La debilidad que ves en tu hermano también está en ti, porque somos uno. Porque no somos una novia dividida, sino que somos una novia que tiene que rasgar las vestiduras, que necesita dolerse, porque si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, hasta las lágrimas, hasta que el Señor responda, hasta que el Señor intervenga, hasta que su gloria se mire.
Mi amado, muchos hemos estado atados a un sinfín de maldiciones, atados a un sinfín de cosas, porque no hemos rasgado nuestra vestidura. Esdras y Nehemías nos muestran algo, que hicieron propio el pecado de sus padres. Hicieron propio el pecado de sus generaciones, o sea, no solo mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos, y así hacia atrás. Y al momento de hacerlos propios, como si yo mismo hubiera pecado, siendo mi abuelo, siendo mi tatarabuelo, el Señor escuchó el clamor de ellos. Quiero platicarte un testimonio mío. Cuando era chico, o joven, bueno, más joven, yo jugué con instrumentos de hechicería. Y me atraía mucho las cosas ocultistas. Y al paso de los años, supe que en mi familia hubo mediums. Supe que en mi familia había gente que tiraba las cartas del tarot, que leía los caracoles. Gente que era usada por espíritus demoníacos para que se les metiera, llamémosle así, y hablar en nombre de ellos. Mi amado, mi amada, un día investigaba en el Señor, no en otro lugar. Y el Señor me habló y mis bisabuelos fueron masones. Y seguía orando y el Señor me llevó a comprender que la gente de mi familia fueron conquistadores de España a México. Y yo no lo entendía, yo lo pasé por alto. Ah, sí, Señor, gracias, qué padre. Uy, me siento muy conquistador, ¿verdad? Y un día fui a un lugar, a un museo, y hay un hombre similar a mi abuelo ahí. Alguien que se apellida Gálvez. Y en ese momento no vino orgullo a mí, vino quebranto, porque el Señor me hizo ver. Imagínate, hermano, cuántas maldiciones acarrió mi familia. Derramamiento de sangre inocente, adulterio, drogadicción, avaricia, homosexualidad, traición. Esto no lo supe porque alguien me lo platicó. Esto lo supe porque con lágrimas el Señor me lo mostró. Y hasta que gemí en el Espíritu, hasta que hice propio el pecado de ellos, como si yo mismo hubiera pecado, hasta ese momento, ¡pum!, fui libre. Se rompieron las cadenas, se rompieron los yugos, se rompieron las ataduras. Pero si no rasgamos las vestiduras, si no las rasgamos, jamás seremos vestidos con vestiduras de lino fino. Jamás seremos vestidos con vestiduras sacerdotales, con vestiduras para el servicio, con vestiduras proféticas. Mi amado, te lo voy a poner horrible. ¿A cuántos pastores has visto caer? Caer en adulterio. Caer en el amor al dinero, caer en manipulación. Pregunto, ¿te has rasgado las vestiduras por ellos? ¿O más bien los has criticado? ¿Has hecho tacos del pastor? Rasgar las vestiduras, mis amados, no se trata de si esa persona me cae o no me cae bien. Se trata de que es parte del cuerpo de Cristo. Y si no rasgo mis vestiduras y me duelo por el pecado de mi hermano, no seré tomado por digno delante del Señor. Es tiempo de rasgar las vestiduras, de llegar hasta las lágrimas. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Verso 30 al 31. Ezequiel 22, del 30 al 31.
Ve lo que dice la Escritura. He buscado a alguien que sea un pacificador. Alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir. Mira qué fuerte. Alguien que se interponga, que se ponga en medio entre mí y el pueblo que voy a destruir. Pero no lo he encontrado. Así que derramaré mi ira contra ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira. Y los haré rendirme cuentas de sus hechos. El Señor Dios lo ha dicho. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Mi amado, quiero que te des cuenta. Quiero que lo veas de otro lado de la moneda. El rasgar nuestras vestiduras nos identifica con la maldad del otro. Nos identifica con el amor del Padre. Con el amor que el Padre tiene sobre el pecado del otro y la humanidad. Rasgar nuestras vestiduras nos vuelve a nosotros el centro, el foco de la mirada del Padre, porque Él está viendo que hay uno que lo ama a Él, que ama al pueblo y se pone en medio como intercesor, diciendo: no, detente, Señor, no los destruyas. Eso hizo Moisés. No los destruyas, no los raigas del libro de la vida. Detente en tu ira. Eso es rasgar las vestiduras, mi amado. Esdras, al rasgar sus vestiduras, mostró su lamentación porque el pueblo estaba lejos de Dios. Rasgar sus vestiduras mostró que él veía que al pueblo le gustaba más el pecado, que era seducido más por el pecado y por su carne que por conocer y amar a su Salvador. Esdras se humilló y en su humillación mostró adoración al Señor, dependencia hacia el Señor, sabiendo que si su Señor no intervenía, todo sería destruido. Esdras supo que lo habían hecho mal. Todo lo habían hecho mal en el pueblo. Y a causa de su pecado, la voz de Dios no se oía. Yo te pregunto, ¿habrá algo peor que una oveja no oiga a su pastor? Si una oveja no oye a su pastor, está en peligro de morir en el desierto. Si una oveja no oye a su pastor, está en peligro de ser abandonada en el valle o de ser lastimada por una enredadera. Y el Señor usa hombres como este para hablarle a su pueblo y decirles: es tiempo de rasgar las vestiduras, hasta las lágrimas llegar. Había muchos en el pueblo de Israel, así como hoy hay muchos que piensan que están bien, que sienten que están haciendo las cosas bien, pero lo que me hablaba el Señor es: ellos no se dan cuenta de su pecado porque hay un velo en sus ojos y no ven más allá. Ven su propia carne y su carne los justifica. Y no saben que van hacia la perdición. Porque aún dice la Escritura, hay quienes predican por envidia. Hay quienes predican por beneficio. Mi amado, Esdras rasgó sus vestiduras, rasgó su manto, rasgó su cobertura para que nada estropeara la intervención de Dios. Rasgar nuestras vestiduras, mis amados, es admitir que soy culpable de mi pecado, pero también es identificarme con el pecado de mi hermano, con el pecado de mis generaciones. ¿Para qué? Para sacar a la luz lo que está oculto. Algo que tú no confiesas,
Algo que tú no sacas a la luz no puede ser perdonado. Ay, es que me da mucha vergüenza. Vergüenza que te vayas al infierno teniendo una salvación tan perfecta. Mis amados, uno de los mayores conflictos que había en el tiempo de Esdras, y lo hay en este tiempo, y no me voy a cansar de repetirlo cuantas veces sea necesario. Dios abominaba los matrimonios mixtos, los yugos desiguales, porque acarreaban gran maldición, por el que el corazón de uno estaba con el Señor, pero el corazón del otro iba hacia otro lugar. Mi amado, quiero colocar algo en tu corazón. No mires el pecado como algo común. Date la oportunidad. Permítete exagerar a lo máximo el pecado. Exagerarlo grandísimo. Velo lo más grande que puedas. Míralo como Dios mira el pecado. Para Dios el pecado es lo más traicionero que existe. Para Dios el pecado es lo más repugnante, lo más doliente que existe. Mira el pecado. Maximízalo, dale zoom a tu pecado. Observa qué tan grande es el pecado que provocó el sacrificio, la entrega de Dios mismo en la cruz del Calvario. Rasgar las vestiduras, mis amados, también es símbolo de duelo, símbolo de mi angustia por mi pecado, símbolo de buscar experimentar lo que Dios siente cuando alguien peca. Si no rasgamos nuestras vestiduras, escúchame, si no rasgamos nuestras vestiduras, nunca podremos experimentar su gloria. Nunca podremos experimentar su intervención. No permitiremos que seamos llenos de la presencia de Dios. Mi amado, el pecado cierra los cielos, provoca enfermedad, destruye familias, destruye tu vida. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Dice: cuando yo no permita que llueva, hablando el Señor, no está hablando el profeta, está hablando el Señor. Cuando yo no permita que llueva, o mande a las langostas para que devoren los campos, o envíe epidemias, ¡qué fuerte!, sobre mi pueblo. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el bien de mi país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Cuando rasgamos nuestras vestiduras, es un sinónimo de buscar santidad. Es un sinónimo de renunciar a nuestra autosuficiencia, de renunciar a nuestra ira, a nuestro coraje, a nuestro odio, a nuestros celos, a nuestra falta de perdón, con el fin de que el Señor se mire en nosotros. Mi amado, muchas personas no reciben bendición a causa de que sus vestiduras están sucias. Y quiero hablarte de esto. Josué, la Escritura nos habla de que ellos fueron a conquistar una tierra, un pueblo que se llamaba Jai. Y ese pueblo era muy pequeñito. Israel era un pueblo guerrero, bueno, lo sigue siendo,
pero en ese entonces era lo máximo, llamémosle así, el mejor ejército que existía. Y ese pueblo pequeñito los venció. Y cuando Josué se entera de esto, rasga sus vestiduras, se mete a buscar al Señor a causa de la derrota y por su clamor. Porque al rasgar sus vestiduras, él mostró que estaba dolido, que estaba humillado, que estaba reconociendo su debilidad, y el Señor lo miró. Y el Señor le reveló el pecado de Acán. Y sacó a la luz el pecado de Acán y volvió la bendición. Y quiero preguntar algo. ¿No será que muchas de las derrotas familiares, de las derrotas en los negocios, de las derrotas en los matrimonios, de las derrotas con nuestros hijos, no será que hay pecado oculto y como no hemos llegado hasta las lágrimas, no lo hemos podido confesar? Y sigue existiendo una nube sobre nosotros, con cielos de bronce, con pisos de plomo, y nada nos sale. Josué, al momento de rasgar sus vestiduras, él estaba rasgando sus vestiduras de guerrero, sus vestiduras de pastor, sus vestiduras de líder. Y al momento que todo el pueblo lo ve, se identifica con el dolor del pastor, se identifica con el dolor del líder y se humillan. Y en ese momento, ¡pum!, vino la palabra, vino la recompensa, vino la gloriosa victoria. ¿Por qué? Porque rasgaron sus vestiduras. En el libro de Job encuentro algo muy hermoso. Job, en medio de que sus 10 hijos murieron aplastados bajo los escombros de una casa, y luego que Job terminó con una gran enfermedad en la piel y perdió todas sus riquezas, la Escritura nos muestra que él rasga sus vestiduras, y al estar humillado y adorando al Señor, vino una revelación. Y Job comprendió que él solo de oídas conocía al Señor. Pero después de rasgar sus vestiduras, ahora comenzó a ver al Señor. Si vemos la historia de Job, Job era un hombre noble, un hombre rico, un hombre de una posición muy elevada. Y al momento de rasgar literalmente sus vestiduras, nos muestra el corazón partido, el corazón quebrantado. Y es la misma tarea que el Señor nos habla a nosotros este día. Mira lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 13. Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestro corazón, es símbolo de que todo lo que construimos bajo nuestro entendimiento queremos que sea destruido. Vuelvo a repetir. Rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestro corazón, es símbolo de que deseamos que lo que construimos bajo nuestro entendimiento, bajo nuestra emoción, bajo nuestro deseo, sea destruido, para que ahora se eche el nuevo fundamento, una vez más el fundamento del Señor, para volvernos a Él y comenzar a practicar su palabra. Rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestro corazón, es expresar tristeza por aquello que nos alejó de Dios. Quiero mostrarte otro hombre, al rey Josías. Cuando Josías escuchó y después leyó
las escrituras que había encontrado un sacerdote al momento de limpiar el templo. Y el rey Josías comprendió su pecado y el pecado del pueblo. En ese momento rasgó sus vestiduras. Mire, te lo quiero mostrar. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 18. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 18, y dice: mas el rey de Judá, que os ha venido para que preguntasteis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillasteis delante de Jehová. ¿Alguien está dispuesto a humillarse hoy? Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he dicho, te he oído a ti, dice Jehová. Mi amado, si el rey Josías no hubiera rasgado sus vestiduras, el caos hubiera llegado de inmediato. Si Josías no hubiera rasgado las vestiduras, el enemigo hubiera destruido, hubiera arrasado con Judá. Pero el Señor reconoció el corazón quebrantado. Reconoció el corazón enternecido de Josías, porque él amaba a su nación. Él amaba y ahora comenzaba a honrar al Padre. Y lo que deseaba es de que el Señor cambiara todo. Y enseguida de que Josías rasga sus vestiduras, en ese momento la Escritura me muestra que fue destruida todos los lugares de idolatría. Fue desbaratado y arrancado todo lo que no era de Dios. La Escritura me muestra que fue expulsado todo el tipo de brujería, todo el tipo de hechicería. La Escritura me muestra que aún Josías había desbaratado los lugares altos, los lugares de adoración a Moloc, donde entregaban a los niños, es decir, lo que hoy conoceríamos como abortos. Josías destruyó el altar llamado Tofet. ¿Qué es esto? El lugar físico, la tierra física, donde hacían sus ritos paganos, fue totalmente arrasada y destruida. Es decir, mis amados, el rasgar nuestro corazón es venir a arrepentimiento. Y cuando venimos a un genuino arrepentimiento, se manifiestan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no solo es me duelo por mi hermano, me duelo por mis hermanos, me duelo por mi maldad. No, sino también es ejecutar obras que evidencian que mi corazón ha cambiado. Dios había determinado juicio para Judá, pero cuando Josías rasgó sus vestiduras y se humilló delante del Señor, provocó varias cosas. El juicio del Señor se detuvo y trajo como fruto de bendición que todo el pueblo conociera de nuevo la palabra, que todo el pueblo retomara sus pactos con Dios. Josías, mis amados, dice la Escritura, que destruyó todos los lugares de perversión que el rey Jeroboam había levantado. Y si esto lo vemos con ojos espirituales, ve lo que sucedió al momento de que se humilla y al momento de darle Josías el control al Señor. Dios mismo rompió la maldición de los reyes anteriores, es decir, toda maldición de las autoridades antes de Josías fueron destruidas. Pregunta: ¿cuántas maldiciones estarán sobre esta nación?
tenemos que rasgar nuestras vestiduras. Dios mismo destruyó las ataduras de brujería. Pregunta, ¿no será que todo el derramamiento de sangre de los mexicas, de los aztecas, de todos esos, tenga que ser roto? Aún los ritos que hacen los sacerdotes satánicos, aún aquellos que practican hechicería y brujería pensando que buscan a Dios, todo eso tiene que ser roto. Pero nosotros tenemos que rasgar la vestidura para que entonces Dios mismo intervenga y anule la corrupción que acarrea el país, que acarrea a causa del pecado. De acuerdo a la Escritura, Josías, después de haber rasgado las vestiduras, la palabra nos muestra que él levantó un altar de adoración al Señor. Un símbolo perfecto que evidencia que ya no reinaba el hombre, sino que ahora reinaba Dios. ¿Y cuál fue el reflejo? Se volvió a instituir la fiesta de la Pascua. Más de 20 años llevaban que no celebraban la Pascua. Es decir, cuando nosotros rasgamos nuestras vestiduras, el resultado es tan evidente que la gente en nuestro entorno se da cuenta de que ahora el que reina es el Señor. Por eso quiero pedirte este día que es necesario que rasguemos nuestra vestidura espiritual, que rasguemos, mis amados, todo aquello que nos mantiene lejos del Señor. El Señor quiere bendecirnos. Dios trata al hombre de muchas maneras, pero el hombre hace caso omiso al trato del Señor. El hombre hace caso omiso a los juicios de Dios. Y dice la Escritura que sus juicios son mejores que la miel. Porque el resultado del juicio es arrepentimiento. Si nuestra vestidura no es rasgada este día, no podremos vestirnos con vestiduras sacerdotales, con vestiduras de lino. No podremos desenvolvernos en un ministerio de manera correcta, ni siquiera en un servicio. La Escritura nos muestra que el Señor es compasivo y clemente, y Él está dispuesto a perdonar al pueblo, dispuesto a perdonar a aquellos que lo buscan totalmente. Así que hoy nos toca rasgar la vestidura, porque después de la humillación viene la restauración. Después de la humillación viene el derramar de su gracia. Y quiero al final este es el último versículo, acompáñame. Y me gustaría que si puedes te pusieras en pie y juntos leamos este versículo como honra al Señor. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, hermana. Y toma tu Biblia y busca en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a pedirte perdón por nuestro pecado. Venimos a rasgar nuestra vestidura, Señor.
Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos sido infieles, Señor, a nuestro pacto. Hoy reconocemos, Padre, nuestro pecado, pero también nos identificamos con el pecado de nuestros hermanos, con el pecado de nuestros padres, con el pecado generacional. Padre, perdónanos. Hoy venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros adulterios, por las adicciones, por las violaciones, Señor, por el incesto. En el nombre de Jesucristo, perdónanos por los abortos, por el derramamiento de sangre, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos sido hechiceros. Hemos sido, Señor, brujos. Y no solo nosotros, Señor, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones. Ha habido mediums, ha habido masones, ha habido gente que ha derramado, Señor, sangre. Perdónanos, Señor. Hoy, Señor, rasgamos nuestra vestidura, pidiéndote perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad. Señor, en el nombre de Jesucristo hemos sido violentos. Hemos sido, Señor, gente sin amor, sin compasión, desleales, Padre. Hemos sido, Padre, en el nombre de Jesucristo, gente que no se ha compadecido. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, por la idolatría, Señor, que hemos practicado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos gozado muchas veces, Señor, en el pecado y hemos aplaudido el pecado de otros. Perdónanos, Señor. Aún, Padre, perdónanos por no corregir a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido de tropiezo para el pecado de ellos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la pornografía, por la masturbación. Perdónanos, Padre, por el adulterio, por vivir, Señor, en unión libre. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, por las deshonras, Señor, por las traiciones, Señor. Hoy nos humillamos y rasgamos nuestra vestidura, rasgamos nuestro corazón, rogándote, tú eres clemente y misericordioso. Perdónanos, Señor. Hemos, Padre, fracasado, Señor, como hijos tuyos. Hemos sido, Señor, deshonrosos y no temerosos. Nos has hablado muchas veces y nos hemos enfriado muchas veces. Perdónanos, Señor, por no tener pasión. Perdónanos, Señor, porque muchos hemos dejado nuestro primer amor. Porque nos hemos distraído en nuestro afán. Porque le hemos dado más peso a las cosas del mundo. Perdónanos por no honrarte con nuestros bienes. Perdónanos, Señor, por no humillarnos ante ti cada día y justificarnos, Señor. Perdónanos. Gracias, Señor, porque sabemos que eres misericordioso. Gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno y compasivo. Gracias, Señor, porque tu ira no nos ha alcanzado.
porque tu mano no nos ha destruido, sino que en tu amor nos has atraído. Señor, perdónanos, 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 Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos en gratitud, porque sabemos que tú eres bueno, y hoy recibimos tu perdón. Hoy recibimos tu misericordia. Hoy, Señor, recibimos tu gracia. Y nos metemos, Señor, bajo tu manto, bajo tu sombra, bajo tu misericordia. Gracias, porque por medio de Jesucristo podemos venir a ti. Y entramos confiadamente al trono de tu gracia para encontrar socorro en el día difícil, en el día del quebranto, en el día de la desventura. Nos acercamos humildemente a ti, Rey. Amamos tu nombre y te bendecimos, glorioso Señor. Y nos abandonamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mi amado, qué bueno que llegaste hasta el final de la transmisión. Y quiero reiterar la bienvenida a aquellos que forman parte de la iglesia online, aquellos que estamos abrazando, a manera de que sepan que esta es su casa. Esta es su casa. En breve conocerán el salón físico, pero realmente el salón no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y te doy la bienvenida, mi amado, te doy la bienvenida, mi amada. Si tú eres nuevo, por favor, mándanos un mensaje a través de la página. Habrá hermanos que les he encomendado alguna tarea para que te contacten, pero queremos saber de ti. Bueno, mis amados, pues llegó el momento de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que yo te pido, levanta tus diezmos, levanta tus ofrendas, prepáralos. No esperes, mi hermano, a que de repente te ganen. Levanta tus diezmos y tus ofrendas, oremos juntos. Y dile ahí al Señor en voz audible: Padre bueno, hoy venimos a entregarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Las guardaremos hasta el día en el que me permitas entregarlas. Hoy te las presento a ti y te pido en el nombre de Jesús que las recibas con un aroma grato. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, reprende tú mismo al devorador. Y hoy recibimos bendición de lo alto, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Primero Dios, nos conectamos mañana. Buenas tardes.